Y para conversar sobre este tema, hoy nos acompañan Óscar Vázquez, de la organización Acción Ciudadana, y nos acompaña la diputada Rosa María de Frade, quien es presidenta de la Comisión de Transparencia del Congreso. ¿Lo estoy diciendo correctamente? Sí, sí. Pues bienvenidos ambos. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy es día jueves, es día de don Enrique Godoy. Bienvenido. Gracias, Juan Luis. Buenas noches. Qué gusto. Tal vez empecemos un poco por el concepto del índice, o sea, cómo se estructura el índice, Óscar, que nos puedas contar un poco eso, e incluso el tema de la metodología, porque es un tema que oímos que sube y baja como si fuera el ranking de FIFA, para agradar aquí a Juan Luis con el tema del fútbol, pero ¿qué significa? ¿Cómo es la metodología? Muy bien, gracias, buenas noches. El índice de percepción de la corrupción, Transparencia Internacional lo empezó a hacer en 1995, es decir, estamos ya a 4 años de cumplir 20 años de hacerlo. Se basa en 17 encuestas en esta ocasión, es decir, es un estudio que se basa en 17 encuestas, de las cuales Guatemala aplicó en 7, y tenemos, por ejemplo, que es el Bertelsmann Foundation Transformation Index, por ejemplo, el Economist Intelligence Unit, Country Risk Assessment, el Global Insight Country Risk Ratings, el Political Risk Service International Country Guide, son también internacionales. Sí, exactamente. Que, digamos, se han ido sumando año con año. Y el índice, como le repito, casi va a cumplir 20 años, se ha ido perfeccionando cada vez más. Entonces, Óscar, cuando decís que se basa en 17 encuestas, ¿significa que entrevistaron a 17 personas en Guatemala? No. Son 17 fuentes las que usa el índice a nivel mundial. De esas 17 fuentes, para la calificación de Guatemala se usaron 7, que son las que yo estaba mencionando. La que estabas mencionando en este momento. Son estudios, cada uno de ellos es un estudio. Es un estudio en sí mismo, cada uno de estos grupos realiza su propio estudio, y en base a la información de todos esos estudios se establece qué posición tiene cada país. Exactamente, y estos estudios dentro de los mismos tienen indicadores sobre transparencia y corrupción, que son los que toma Transparency International para realizar su propio índice. Y para poder compararnos también, o sea, junto con nosotros hay países como Irán, pero en el puesto 154 está, por ejemplo, Rusia. Paraguay está también por ahí en uno de esos lugares, son de los que están más abajo. Y de América Central, Nicaragua y Honduras están incluso por abajo de Guatemala. Exactamente. Y yo sé que se supone que bajamos estos 20 puestos, pero ¿qué significa eso? Lo que significa es que el sector público, porque esto es lo que mide es cómo se percibe la corrupción en el sector público, la población lo ve cada vez peor. Es decir, Guatemala, desde que ingresó al índice en 1998 hasta la fecha, nunca hemos sobrepasado el techo del 3.5 de calificación. Y traíamos una tendencia ascendente hasta el 2009, 2010, y este año bajamos. El año pasado teníamos una calificación de 3.2 y ahora bajamos a 2.7. Y estamos, como bien decía Quique, a la par de países como Bangladesh, Ecuador, Etiopía, Irán, Kazajistán, Mongolia, Mozambique, y muy cerca de los que tienen peores calificaciones, como Somalia, Myanmar, Afganistán, Turkmenistán, Sudán, que si nos damos cuenta son estados fallidos. Rosa María, yo quisiera preguntar, el hecho de que hoy Guatemala se encuentre en una peor posición que hace exactamente un año, ¿significa que el país es más corrupto? ¿Que el país solamente es percibido como más corrupto? ¿Qué significa? ¿Cómo debemos tomar este tema? Bueno, yo creo que es muy significativo los resultados de este índice, porque lo hemos discutido, de hecho, aquí en este mismo escenario. El retroceso que ha venido teniendo Guatemala, por ejemplo, en los mecanismos de contratación, que llegaron prácticamente a cercano del 100% de contrataciones discrecionales. Yo quisiera referirme a los países que hacen bien las cosas, por ejemplo Chile y Uruguay, que son de los mejores ranqueados a nivel de América Latina, y también a nivel mundial, que están en el puesto 22, 25. ¿Qué hacen estos países? Lo que hacen es que utilizan las mejores prácticas de contratación a nivel mundial y hacen una lucha frontal contra la corrupción. Las mejores prácticas es la erradicación de la discrecionalidad. Utilizan licitaciones públicas, objetivas, transparentes, y en Guatemala estamos haciendo las cosas a la inversa. Y de hecho en los últimos 2 años ha empeorado esta situación, con un uso excesivo, por ejemplo, de las contrataciones a través de los fideicomisos, de las organizaciones no gubernamentales, del abuso de los casos de excepción,
porque ocurre un desastre natural y este se utiliza para extenderlo durante el estado todo de un calamidad año se extiende durante un año y se y contrata a todo el cualquier país cosa. y se hace cualquier tipo de contratación. Y ahí es donde vemos, por ejemplo, las inversiones, y hacíamos un análisis de las inversiones que se hicieron en el Estado en los últimos 4 años, 52,000 millones de quetzales, ¿dónde están? Si tenemos prácticamente la infraestructura colapsada. Eso lo que indica es que no tenemos una buena contratación, mecanismos de contratación que inciden en la calidad. Pero no solamente hablamos de la infraestructura, porque estos índices también evalúan los niveles de corrupción, por ejemplo, en autoridades como el Ministerio Público, como la Policía Nacional Civil, como el sistema de justicia. Y la misma Contraloría hace muy pocos días mencionó también con la Policía Nacional Civil, que aparece en las encuestas reiteradamente que se hacen en Guatemala como una de las instituciones más corruptas, y que no solamente son los policías, los agentes, sino hemos visto que están los directores, los mismos ministros de gobernación encausados por problemas de corrupción severos. Entonces sí hay un problema muy serio en Guatemala. Que claro que lo no podemos... estamos afrontando apropiadamente. No estamos afrontando apropiadamente. Y está la ruta establecida, pero lo que necesitamos es realmente unir los esfuerzos. Con normas, con legislación, sí. Y con, por ejemplo, la Ley de Acceso a la Información Pública. Se aprobó ahora recientemente, está ya un año de estar en vigencia. Parcialmente se aprobó el concepto del secreto bancario, pero digo parcialmente porque está en lo que es la Ley de Extinción de Dominio, pero no se ha terminado de desarrollar esa norma. Son ese tipo de normas que están pendientes para poder mejorar sustancialmente. Sí, efectivamente, y aparte de eso también hay una legislación necesaria para erradicar la discrecionalidad en las contrataciones del Estado, para regular inclusive estos casos de excepción o casos de emergencia. Pero creo que es muy importante también mencionar que la misma Ley de Acceso a Información Pública lo que nos ha llevado es ir descubriendo y profundizando más en la gravedad del problema. Sí. Antes no teníamos acceso a la información. Porque en términos reales no es que la ley nos haya dado más acceso, sino que nos ha demostrado cuántos obstáculos se colocan para impedir que uno tenga acceso a la información. ¿Cuántos obstáculos? Pero también... Y cuán reacias son las instituciones. Totalmente, no hay una cultura de transparencia. Pero cuando uno recurre, por ejemplo, a los amparos, porque hemos tenido que ir a las instituciones de justicia para tener acceso a información... Bueno, tenemos un ministro de Educación que tuvo que ser relevado por no haber proveído información. Exacto, pero cuando uno accede ya por la vía del apoyo de la justicia, porque ahora hay plazos a partir de la aprobación de la ley, hemos ido descubriendo, porque veíamos la punta del iceberg, y el acceso a información nos ha permitido realmente dimensionar la gravedad del problema. Miren, pero en realidad lo que estamos viendo es el resultado de muchos procesos fallidos, pero también de sistemas fallidos en el país. Sí. Fallidos para la transparencia, pero muy exitosos, por ejemplo, para la opacidad y para enriquecerse vía métodos corruptos, como nuestro sistema político. Ayer, que fue perseguida Gloria Torres y sus 2 hijas, pues se pudo explicar de una manera rápida algo que todos los que estamos acá sentados conocíamos por lo menos desde hace 6 años, y es que ese sistema de gestión de préstamos para las municipalidades ha devenido en un método de corrupción tremendo. Así es. Piden el préstamo, cobran una comisión y de la comisión luego le reparten a miembros de la corporación municipal que votaron a favor. Y por supuesto la corporación municipal endeuda al municipio por 8 o 12 años. De obras que no se hacen, de al obras final. que no se hacen y que benefician al peculio de los miembros del Consejo. Y todo eso lo percibe la población y se refleja acá. Pero todo eso lo conocemos y realmente no lo enfrentamos. Pero el problema sí, Juan Luis, pero el tema es que yo me cansé de presentar denuncias penales. Lo mismo, por ejemplo, Acción Ciudadana. Entonces, el tema también depende de las acciones del Ministerio Público y las acciones también de los tribunales correspondientes. Entonces, creo que ahí es donde se están empezando a dar este primer paso, por ejemplo, de este caso. Pero creo que hay que profundizar en la investigación y aprobar una ley que es muy importante todavía y que está pendiente, la ley contra el enriquecimiento ilícito, que hay que tipificarlo. Y claro, profesora María, están ese tipo de normas. Acción Ciudadana ha estado trabajando mucho en diferentes temas adicionalmente a esos conceptos. Y sin embargo, vemos todavía que dentro de lo que es el concepto del Congreso de la República, regresamos a lo que es el listado geográfico de obras, la asignación de proyectos, la negociación para aprobación de normas y ponerlo más sencillo. El día de hoy el Tribunal Supremo Electoral anunció que le daba la curul a una persona electa por el Partido Patriota en Quiché, que a todos no nos cabe duda que él es contratista del Estado. Bueno, pero, más de 30 millones de quetzales contratados pero si vamos a hablar del propio Tribunal Supremo Electoral, vemos la sobrevaloración
corrupción, pero no solamente en el papel. Ustedes miren, se está haciendo una investigación ahorita y realmente el tema, y eso que pusimos una norma que aprobamos en esta legislatura, donde ya se definió lo que es sobrevaloración y cuál era la metodología que se tiene que utilizar para hacer las contrataciones en cuanto al precio del mercado privado nacional. Entonces, el tema aquí es que todos estos abusos, este enriquecimiento ilícito ha ido de la mano de la impunidad. Y se siente ese sentimiento de impunidad es tan grande que entonces se han cometido estos actos de corrupción con total descaro, como ha ocurrido, por ejemplo, con el caso de Gloria Torres. Entonces, aquí lo que hay que hacer es verdaderamente fortalecer la capacidad del Estado de la investigación y la persecución penal, a la vez que estamos implementando este tipo de normas de control. Pero eso es un trabajo de la sociedad en su conjunto. No lo puede hacer una o dos voces aisladas. Tenemos que exigirlo y demandarlo, porque verdaderamente, miren, yo lo he dicho muchas veces y no me canso de decirlo, el Congreso de la República ha sido el corazón de la corrupción. Y realmente sus tentáculos han llegado al organismo judicial y al Poder Ejecutivo. Entonces, lo que hay que hacer es definir, y yo creo que hay que entrar inclusive a un tema de reforma constitucional para el tema del sector justicia, para evitar esa incidencia de lo político en las designaciones hasta donde sea posible, hasta donde sea posible. Pero dentro de todo ese esquema, Oscar, venimos y aprobamos ley de adquisición de dominio. Dentro de esa normativa está que no puede haber acciones ya al portador, sino nominativas. Empezamos el proceso de transparentar el tema del secreto bancario y, sin embargo, no avanzamos mucho todavía. Lo que pasa es que hay demasiada legislación pendiente. Por ejemplo, las propuestas que ha presentado la diputada Frade en temas de las reformas a la Contraloría General de Cuentas, ley de compras y contrataciones del Estado, son claves y son temas prioritarios que la próxima legislatura debe aprobar y el Ejecutivo debe promover. Y también el sector justicia, la Contraloría, debe a lo interno tener sus mecanismos de control para evitar que se den actos de soborno o tráfico de influencias o favores, para que todo esto que ha comentado la diputada pues no se dé. También otro tema importante es que tenemos en Acción Ciudadana ya casi 10 años de estarlo promoviendo, la aprobación de la ley de servicio civil. Las reformas a la ley de servicio civil es clave, porque el servicio civil se ha vuelto parte del botín político. Cada 4 años, pero mira, ¿cuántas legislaturas llevamos y eso no se aprueba? No pasa. Esperamos que la próxima se vuelva a pasar, así como se pasó la ley de acceso a la información, esperamos que la próxima legislatura apruebe la ley de servicio civil. Yo lo que creo es que tenemos que tomar en cuenta también que el mensaje del presidente y la vicepresidenta electos van muy sobre la línea de luchar en contra de la corrupción y de mejorar los niveles de transparencia. Entonces sí creo que la ciudadanía va a estar demandando el cumplimiento de esos ofrecimientos políticos y creo que tenemos que hacer también un acompañamiento de esos esfuerzos desde la sociedad civil, que me va a corresponder a mí ahora estar después del 14 de enero, pero lo que dice Oscar es muy cierto. La próxima legislatura ya tiene una ruta trazada, hay una agenda de calidad del gasto público que tiene que seguir. Uno quiere creer en esos ofrecimientos, pero cuando ve, por ejemplo, que llevan a un contratista del Estado a ganar un salario de líquido 26,000 quetzales al mes, cuando uno ve que contrataba a su empresa más de 30 millones de quetzales al año en obras, digamos que a uno sí le entran razones, por supuesto, la sospecha, ¿no? Pero por el otro lado también es que yo aplaudo que haya una lucha contra la corrupción en el caso de Gloria Torres y de sus hijas, pero no deja uno de pensar de que eso ocurre a pesar de que la denuncia está ahí desde hace 6 años, que eso ocurre hasta que la mujer cae en desgracia política. Es decir, que aquí hay un... Y que ahora todavía niegan haberla conocido. No, sí, ni la conocen, ni se acercan. Ni los que están ni los que vienen. Bueno, yo creo que aquí también hay dos lecturas. Bueno, qué bueno que esté pasando, más vale tarde que nunca, porque es evidente las pruebas que se están presentando del tema del lavado de dinero, etcétera. Pero la cosa es que no debe quedar solo ahí. Tiene que llegar también a la gente que ha cometido este tipo de ilícitos, y no solamente del gobierno que está terminando, sino de gobiernos anteriores. Nosotros cuando hemos hecho denuncias hemos pedido, mire, investiguen todas las contrataciones de infraestructura, las contrataciones de armas de hace 10, 15 años, porque esto es un tema que ha venido sucesivamente dándose, es recurrente. Hay contratos de obras, incluso, Rosa María, que se han venido ampliando, simplemente contratos originales que se hicieron en una época de crisis, de emergencia, y en vez de sacar a licitarlos nuevamente se amplían, y sin ir muy lejos. Veamos cómo es el caso Perenco, donde en vez de sacar a licitación nuevamente el espacio por razones de que ya era área protegida, simplemente se amplía el contrato nuevamente, evadiendo todos los procesos que podían haber, ojo, legalizado por un decreto del Congreso.
no porque a alguien se le ocurrió hacerlo. Señores, esta realmente no ha sido una entrevista, sino una puesta en común sobre ideas que todos tenemos respecto a la corrupción y transparencia. Gracias a ambos por acompañarnos Gracias, en esta noche. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco.